Vamos entonces hoy a ver la clase número 4, siempre de la línea recta de lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Y vamos a iniciar la clase hoy poniéndonos de pie. Vamos a encomendarnos a la presencia de Dios en nuestras vidas, para que Dios nos acompañe, para que Él esté siempre con nosotros. Y hoy lo que veamos acá sea de mucha bendición para nosotros y podamos comprender un poquito más siempre acerca de nuestra fe católica. Vamos a decir entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque estás con nosotros y porque nunca nos abandonas. Te damos gracias por tu iglesia, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Te damos gracias porque has querido que esta iglesia sea visible, que viva dentro de nosotros y que seamos parte de ella, así en la tierra, un día también en el reino celestial. Te damos gracias por la fe que nos has dado, por la fe que nos ha heredado nuestros padres y que ahora hemos comenzado a conocer y que aprenderemos a defender. Señor, danos la fuerza, la valentía, el valor y el coraje para siempre decir ante cualquiera que nos pregunte: soy católico por gracia de Dios. Bendito seas, Dios nuestro, acompáñanos en esta formación y no nos dejes solos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el título de hoy? La iglesia visible, perpetua y con autoridad. ¿Por qué le llamamos así? La iglesia es lo que hemos estado viendo durante estos días. La primera semana vimos que la iglesia, decían, había caído en apostasía. Y eso es falso porque Jesús está con ella. No puede la iglesia caer en apostasía. Luego, en la segunda semana, dijimos que la iglesia, algunos decían que la había fundado Constantino. Y también era falso, ¿verdad? Porque la iglesia no la podía haber fundado Constantino, porque cuando Constantino vino, ya estaba la iglesia. Él solo dio, dijimos, libertad de culto. Pues hoy en la clase número 4 que vamos a comenzar ahorita, el título es La iglesia, pero tiene 3 características. Porque en la siguiente semana seguimos viendo la iglesia, pero con otras 3 características. ¿Sí? Vamos viendo una serie de 14 a 15 características que tiene la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver la iglesia visible, perpetua y con autoridad. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy en día hay muchos hermanos que dicen: la iglesia no importa, la iglesia no es un templo, la iglesia no es una casa, la iglesia eres tú. No sé si han escuchado eso. No dicen, no tienes que reunirte en un lugar, no tienes que congregarte en una casa, no tienes que asistir a un templo, con que le ores a Dios, tú eres iglesia. Inclusive hay un canto que lo cantamos nosotros que a veces se diferencia de letras y dice: yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia del Señor. ¿Sí? Pero hay un error si le decimos: yo soy la iglesia. Ahí me estoy volviendo individualista. Tú eres la iglesia, o sea, son apartes. En cambio, si decimos: yo soy iglesia, soy parte, le quito el la. Si le quito el la, ya no soy yo, sino que soy parte de una iglesia. Pero soy iglesia, sí, solo que parte. Entonces, mucha gente ve eso y dice: no, la iglesia no existe, la iglesia no se ve, no tiene jerarquía, no tiene papa, no tiene sacerdotes, no tiene leyes, no tiene nada. La iglesia en sí es invisible. Y como la iglesia es invisible, entonces no hay ningún problema. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera. Y peor aún, si no quiere ir a ninguna iglesia, no hay problema tampoco. Porque usted cree en Dios y con eso es suficiente, porque la iglesia es invisible, no se ve. No sé si lo han dicho ustedes alguna vez eso. Por eso es que el primer punto va a ser que nosotros hoy vamos a decir: eso es falso. La iglesia sí se ve, sí se mira, tiene una jerarquía, tiene un templo, tiene algo que se nota, ¿sí? En segundo lugar, perpetua. ¿Por qué decimos que la iglesia es perpetua? Porque dicen dicen los hermanos separados: la iglesia se acabó.
dejó de existir. La iglesia cayó en apostasía después de Constantino o después de la muerte del apóstol San Juan, y entonces ya se murió. La iglesia que tenemos nosotros no es la verdadera, es la pagana, y por tanto la iglesia nueva es la que tienen ellos. Pero si decimos eso, nosotros venimos y decimos, no, la iglesia de Jesucristo es perpetua, jamás podrá morir, jamás podrá desfallecer. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, como decían nuestros abuelitos de antes, quedará pendiente de un hilo, decían ellos, pero quedará, no se muere. Ese es el segundo, de la perpetua. Y en tercer lugar, una iglesia con autoridad. ¿Y qué vamos a ver en eso de la iglesia con autoridad? Pues sencilla, la iglesia, dicen ellos, no tiene poder. Cristo ordenó apóstoles, pero ahí murió todo. Entonces cualquiera puede ser ordenado pastor, porque el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos tienen la autoridad de ordenar a cualquiera pastor. Nosotros decimos, no, la iglesia tiene autoridad que fue dada de Cristo a los apóstoles. Jesús les dijo, yo no los llamo servidores, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque yo los elegí a ustedes. ¿Sí? Buenos días. Y más adelante va a decir, como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Vayan. ¿No se acuerdan de esa frase? Sí. No les digo la cita porque lo vamos a ver aquí durante la clase. Y después, ¿qué dice la misma Biblia? San Pablo le dice a Tito, cuando ordenes a algún obispo, fíjate en esto, esto y esto, porque no puedes dárselo a cualquiera. O sea, hay una sucesión, hay una autoridad. Entonces, como dicen ellos, la iglesia no tiene autoridad, el Espíritu Santo puede consagrar pastor al que se le ocurra, en la iglesia que se le dé la gana y donde sea. Y muchas veces sin estudio, solo porque le oyen que es bueno para el galillo, o que tiene fuerza, o que tiene autoridad él con su presencia, ya lo ponen rápido como pastor. Pero a veces no sabe la escritura. Era un gran borracho que andaba por allá, era un gran pandillero que andaba por allá, y ahora, 6 meses después, el pastor. Entonces, ¿ven? ¿Por qué? Porque no hay autoridad. La Biblia nos dice, no, la iglesia sí tiene autoridad. Tiene una jerarquía, hay un papa, hay obispos, hay sacerdotes, hay diáconos. Nadie hace las cosas a su antojo. El mismo Jesús dijo, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Le dijo a Pedro y después se lo dijo a los demás, lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que ustedes desaten, quedará desatado. O sea, hay una autoridad que viene en línea recta. ¿Cómo es posible que si los apóstoles ataron algo, Dios lo ate? Porque hay una autoridad. Como me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero si ellos dicen, no, la iglesia es, agreguémosle las otras letras, invisible. ¿Qué significa? No se ve, por tanto usted puede ir a la iglesia que se le dé la gana. Lo importante es que crea en Cristo. Con eso es suficiente. Y allá se hacen los grandes cultos de congregación, iglesia pentecostal, iglesia asamblea de Dios, iglesia del Dios vivo, iglesia roca de salvación, todos los pastores en amistad. ¿Por qué? No son de la misma iglesia, pero como dicen que alaban al mismo Dios, y la iglesia no importa, porque para ellos es invisible, para nosotros no, para nosotros sí es visible. Segundo, la iglesia como se murió, no importa, usted vaya a la iglesia que quiera, no. Nosotros decimos la iglesia es perpetua, pase lo que pase, jamás podrá ser destruido. Y en tercer lugar, como no hay autoridad, cualquiera puede ser ordenado. No sé si han escuchado ahora que viene gran predicación y tarde de milagros con el apóstol de Jesucristo, con el profeta. No sé si lo han visto. ¿Quién lo nombró apóstol? ¿Quién lo nombró profeta? Ellos solitos, porque como no hay autoridad, el Espíritu Santo puede nombrar al que quiera. Nosotros decimos no. Sí se puede nombrar. Inclusive ustedes no son catequistas porque quieren, no son ministros porque quieren, no son delegados porque quieren, no están aquí tal vez porque quisieran, sino porque tal vez se lo sugirieron. Y muchas veces el Padre dice, usted venga, ahí hay un mandato. ¿Sí? Y eso se respeta. Y por eso estamos donde estamos. Entonces,
Esta era la pequeña introducción del título. No sé si me comprendieron. Sí. ¿Sí? Era la introducción del título. Ahora sí, vámonos a lo que es las citas bíblicas entonces. En primer lugar, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 771. Ese es un libro que ustedes tienen que comprar. Catecismo de la Iglesia Católica, si no lo tienen. Porque ahí está toda la doctrina bien detallada de la fe de la Iglesia. Catecismo dice: Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo visible y la comunidad espiritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano, según la Lumen Gentium en el numeral 8. Y luego dice: es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Nos dirá el Sacrosanto Concilio en el numeral 12. Eso es todo lo que dice el Catecismo numeral 771. ¿Qué está diciendo? Que sí hay cosas invisibles. ¿Ustedes ven los espíritus? No los ven. ¿Ven a los ángeles? No los ven. ¿Pero existen? Existen. Y son parte de la Iglesia. Pero no todo es invisible. ¿Sí? Si yo digo, la Iglesia no es visible, es invisible, ahí estoy cayendo en un error, porque sí hay cosas invisibles, pero no todas. Hay cosas que sí se ven. Entonces, dice el Catecismo, es algo que Cristo como mediador ha establecido, la unión entre las cosas visibles y las invisibles en una sola. Y eso es lo que llamamos Iglesia. Un misterio que no se puede comprender porque nuestra mente no da para eso. Por mucho estudio, no se puede. Por algo es un misterio. Pero lo creemos por fe. Y dice, la Iglesia entonces es una sociedad. Y al ser una sociedad es visible. ¿Cómo vamos a ver una sociedad que sea invisible? No se puede. Una DESCO, por ejemplo, una asociación, son grupitos de gente visible. Vamos a salir a manifestar la DESCO no sé qué o la asociación no sé qué. Uno rápido mira al grupito, se ve, es visible. Dice hoy aquí esto, la Iglesia es una sociedad, o sea, se ven sus miembros, pero que tiene jerarquías, que está dotada de autoridad. ¿Sí? Es lo primero que nos comienza diciendo el Catecismo. Esto lo van a ir a leer, no lo quise escribir todo porque llevaría una hoja entera escribiendo todo eso. Pero en el archivo que les vamos a mandar, ahí va a ir, escrito ya completo. Y si usted tiene el Catecismo en la casa, lo lee otra vez. Ahí lo puede repasar. Entonces, dice el Catecismo que la Iglesia es visible, pues está formada por hombres visibles, pero es invisible también porque tiene ángeles, porque tiene potestades, porque tiene tronos y hasta el mismo Dios está ahí y tampoco lo vemos. Pero sí tiene partes visibles. Entonces hay que saber diferenciar eso. Sin embargo, los protestantes afirman que solamente es invisible y que en las Escrituras no aparece razón de que la Iglesia sea visible. Entonces vamos a entrar al número 2. Punto número 2. La Iglesia fue profetizada visible. La Iglesia no fue profetizada invisible, fue profetizada visible. Y para eso yo se los puse aquí, yo espero que se lea más o menos desde atrás, porque a veces aquí en la pizarra no se ve muy bien, entonces mejor así, con colorcitos, como que resalta un poco más. Punto número 2 entonces, la Iglesia, porque es el título, fue profetizada visible. ¿Sí? Profetizada visible. ¿En dónde aparece? En el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el verso 44. Es la primera cita que vamos a ver hoy. Libro de Daniel, capítulo 2,
en el verso 44. ¿Qué dice el libro de Daniel 2:44? A ver si lo buscamos en nuestra Biblia. Traje escrita lo que dice la Biblia de Jerusalén, pero también traje la Biblia latinoamericana porque es la gran mayoría de lo que ustedes tienen. ¿Sí? Ustedes latinoamericanas la gran mayoría de lo que tienen. Entonces vamos a diferenciarlo ahí en cada uno de ellos. ¿Qué dice Daniel capítulo 2 en el verso 44? Dice: en tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá por siempre. Palabra de Dios. ¿Qué dice? El libro de Daniel, en el capítulo 2, en el verso 4, dice: habrá un tiempo, lo está profetizando, en el cual un reino será constituido, y ese reino, dice, jamás será destruido. No será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Y dice, él sustituirá para siempre, jamás podrá ser derrotado. O sea, está profetizando que habrá un reino que será visible, que gobernará a todos y que nunca podrá ser aniquilado. Vamos a ver una segunda cita bíblica. Daniel capítulo 2 en el verso 35. Segunda cita bíblica. Daniel capítulo 2 en el verso 35. Daniel capítulo 2 en el verso 35. Y ahí en Daniel capítulo 2 en el verso 35 se nos va a hablar de que ese reino es como una montaña. Y una montaña se mira desde lejos. Entonces vamos a ver qué dice. Daniel 2:35 dice: entonces todo a la vez se hizo polvo, el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como la paja de la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Palabra de Dios. Aquí Daniel dice, habrá una piedra que se convertirá en montaña. Y esa llenará toda la tierra. O sea, será visible. Les pregunto, ese nombre, habrá una piedra, ¿a quién les hace referencia? A Pedro. ¿No se acuerdan que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y dice que esa piedra golpeará la estatua de que de los falsos dioses que tenían. O sea, lo falso será golpeado por lo verdadero, y eso verdadero, dice aquí, se expandirá por toda la tierra, y será como una montaña que se mira desde lejos. ¿Qué estamos viendo? Que sí es visible. Porque dice, nos está dando dos términos, y eso quiero que lo pongamos en cuenta. Primero, es un reino. Fue lo que dijo Daniel primero. Es un reino. Y un reino se ve. Segundo, dice ahorita, será una montaña. Y una montaña se ve. Y las dos veces dice, llenará toda la tierra. Y dice, jamás podrá ser destruida. Ahora dice aquí, ¿cómo entonces puede ser invisible un reino y una montaña si eso se ve? Nos va a decir ahora aquí, Isaías en el capítulo 2, en el verso 2, que sería la tercera cita bíblica. Isaías capítulo 2, en el verso 2. Vamos a ver por qué no tiene sentido que la iglesia sea invisible. Isaías en el capítulo 2, en el verso 2 dice entonces, sucederá en días futuros, el monte de la casa de Yahvé se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas, confluirán a él todas las naciones. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? En los días futuros habrá algo que se llama la casa de Yahvé, la casa de Dios. Y esa casa de Dios se afianzará en los montes, se alzará por encima de las colinas. Ahí está haciendo referencia otra vez a una montaña. Y dice acá,
confluirán a él todas las naciones. O sea, todo el mundo podrá ir a esa casa de Dios. Eso ya nos está dando referencia a otro título que nosotros conocemos de la iglesia. Cuando dice todas las naciones confluirán, o sea, irán, perseverarán en la misma casa de Dios, están diciendo, esa casa de Dios será universal. Y ahí entra otra vez la figura de la iglesia católica. Porque todas las naciones, dicen. Y preguntémonos, ¿cuál es la iglesia que está en todo el mundo? Bueno, no todo el mundo, porque hay países donde no hay iglesia católica. Pero que en todos lados donde usted vaya es lo mismo. Lo que cambia es el lenguaje. Lo que cambia tal vez es el rito. Pero casi todo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es una sola, dice aquí Isaías. Una montaña nuevamente representa la futura iglesia de Dios. Daniel nos lo ha dicho 2 veces y ahora nos lo dice Isaías. Profetiza que habrá un reino, que habrá una montaña, que habrá un pueblo, una casa de Dios, que será de todo el mundo. ¿Sí? Está siendo profetizada la iglesia, no invisible, sino visible. Pero veamos qué dice el libro de Miqueas en el capítulo 4, en los versos del 1 al 2. Miqueas 4, del 1 al 2. ¿Por qué? Porque esto va a decir que ese templo, miren cómo vamos llegando, no sé si me van comprendiendo. Primero decía Daniel 2, en lo que lo buscan, Miqueas 4, del 1 al 2. Daniel 2, 44 decía, habrá un reino, el reino se mira. Daniel 2:35 decía, habrá una montaña, la montaña se mira desde lejos. Isaías 2 dice, ese reino y esa montaña serán la casa de Dios, donde la gente podrá ir. ¿Cualquier gente? Sí, dice, de todas las naciones irán a ese templo. ¿Qué nos dice Miqueas? Miren lo que dice Miqueas capítulo 4 del 1 al 2. En días futuros, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Acudirán a él todos los pueblos. Llegarán naciones numerosas que dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, el templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Aquí nos da 2 cosas nuevas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Ahora les pregunto, ¿no es acaso de Jerusalén, de Sión, la ciudad de Dios, donde salió la iglesia católica? ¿No es acaso ahí donde estaba Jesús? De ahí saldrá la ley y la nueva casa de Dios, dice Miqueas, que nos hacía referencia a esa montaña, a ese reino, que será profetizado, que se expandirá por todo el mundo, pero que nunca podrá ser destruida, pero se podrá ver, porque estamos viendo este primer argumento, que la iglesia es visible, se puede ver, y dice, va a salir de Sión. Nuevamente la Escritura, al profetizar sobre la nueva iglesia, la compara con una montaña, y dice que es la más alta de todas, la que se ve desde lo más lejos. Entonces dice hoy aquí la palabra de Dios, la iglesia será como eso, la montaña más alta. ¿Eso qué significa? Desde donde sea que ustedes la vean, se ve, se mira, se nota, es visible. Pero dice también, de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. ¿De dónde salieron los apóstoles a predicar después del día de Pentecostés? ¿Dónde estaban encerrados? ¿En Jerusalén? ¿No se acuerdan que les dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Dónde estaban encerrados entonces? En Jerusalén. ¿No se acuerdan ustedes de la pasión de Cristo después de que mataron a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Los apóstoles estaban encerrados porque tenían miedo. ¿Dónde estaban encerrados? En Jerusalén. Y dice, de Jerusalén saldrá la palabra de Dios.
Mire cómo están profetizando, que de ahí va a surgir la iglesia. Y ellos salieron después y se regaron por todo el mundo y la iglesia se regó. Después viene Pablo, el gran apóstol, y hace la mayor regazón de todos. Y la iglesia se expande por todo el imperio. Pero el inicio es eso, que de Jerusalén salieron. Luego el Salmo, en el capítulo 89, en el verso del 37 al 38, nos va a dar una última referencia. Salmo 89, del 37 al 38. Dice la palabra de Dios: su estirpe durará siempre, su trono como el sol ante mí, se mantendrá siempre como la luna, testigo fideligno en el cielo. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Se habla de la iglesia como sol, como luna, como testigo fiel en favor de Dios, firme en las alturas. Se compara pues la iglesia con cosas visibles, incluso luminosas, porque la luna ilumina cuando la noche está muy oscura. Entonces, terminemos este primer punto. La iglesia fue profetizada visible antes de nacer. Resumamos. Daniel 2:44 dice: la iglesia será como un reino numeroso. ¿Se miran los reinos? Se ven. Todavía hay uno en Inglaterra, allá está el reino. Todavía. Segundo, Daniel 2:35. Esa iglesia será como una montaña grande, donde irán todos los pueblos. Hace referencia a algo que se mira. Isaías dice: ese reino, esa montaña, será conocida como la casa de Dios, a donde irán todos los pueblos de todas las naciones. Eso se llama universal. Y luego Miqueas dice: cuando esa casa esté, de Jerusalén va a salir la palabra de Dios y será a los rincones de la tierra. Y el Salmo dice: esa iglesia que salió de Jerusalén es como la luna que alumbra en la noche, o sea, se ve. Es como el sol que calienta en el día, se ve y se siente. Entonces, primer argumento: ¿la iglesia es invisible? Falso, porque la iglesia sí se ve. Pero todavía no hemos terminado, vamos al segundo punto. Porque aquí solo era profetizada, aquí ya es real como tal, ¿sí? Ahí ya empieza a existir. La iglesia puede ser vista. Nos dice el libro de los Cantares, Cantar de los Cantares, en el numeral 6, en el verso 9, eso sí no les digo que lo busquen porque van a tardar un montón y les va a costar encontrarlo. Es uno de los libros que menos leemos. Pero si empezamos a darle vuelta no lo logramos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Pero es Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, en el verso 9. Dice la palabra de Dios: pero única es mi paloma, toda ella sin defecto, única para su madre, predilecta de la que la engendró. Las doncellas la felicitan al verla, reyes y concubinas la elogian. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando la ven, la elogian. Es una iglesia que es visible, que se ve. Cantar de los Cantares dice: la iglesia es algo que se mira, que da gusto y que uno lo felicita, que le da gracia verlo ahí. Luego, el libro de Isaías, capítulo 35, en el verso 8, Isaías 35:8, nos va a decir lo siguiente: habrá allí una senda purificada, que la llamarán vía sacra. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Isaías? Esa palabra, vía sacra. ¿Qué significa eso? Un camino santo. ¿Qué está diciendo? Esa iglesia que es visible también es santa. Pero dice: en ella habrán puros e impuros, pero es santa. ¿No se acuerdan lo que vimos la última vez que venimos? Del trigo y la cizaña. Que la iglesia es santa, pero hay santos y pecadores. Que cualquiera de ustedes podía ser cizaña.
Y no hay ningún problema, pueden ser todas las cizañas que quieran. Desde luego somos pecadores. Lo que sí no se vale, dijimos nosotros, es que sean divisionarios. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. ¿Se acuerda que vimos eso? Ser cizaña, bueno, hoy son trigo, mañana van a ser cizaña, confiésense y ya se arreglaron. Ya se arregló la cosecha. Pero ser divisionarios, ahí sí ya no. Porque el divisionario no hereda el reino de los cielos. ¿Recuerda que vimos bien eso? Bueno, entonces, ¿qué está diciendo acá? La iglesia es visible. Y no solo es visible, sino que es un camino de santidad, un camino santo. Entremos ahora a las citas del Nuevo Testamento, los que nosotros conocemos, donde ya reflejamos, donde ya está Jesús. ¿Cómo nosotros sabemos que la iglesia es visible? Mateo capítulo 18 del verso del 16 al 17. Mateo 18 del 16 al 17 nos dice lo siguiente: si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 testigos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Palabra de Dios. Aquí dice la comunidad, en otras traducciones dice, llévalo a la iglesia. Pero la comunidad es lo mismo. Iglesia, traducido al español, es asamblea. Asamblea y comunidad es lo mismo. La asamblea de los creyentes, una reunión de personas que creen en Dios. La iglesia es eso, un grupo de personas que creen en Dios, pero que tenemos una sola fe. Entonces dice aquí, Jesús lo está diciendo: ¿ves que tu hermano está en pecado? Corrígelo en secreto. En secreto, consta, no enfrente de todos. Después dice, ¿no te hace caso? Bueno, llama a 2 o 3 testigos. No les hace caso ni a los 2 o 3 testigos, entonces llévalo a la comunidad, a la iglesia, que la iglesia decida. Entonces eso significa que se ve la iglesia, que es visible, se nota. Y si la iglesia no puede con él, entonces apártate de él y tenlo como un pagano o un publicano. Pero eso no lo decido yo, tampoco lo deciden los testigos, eso lo decide la iglesia. O sea que hay alguien visible, se ve, se nota esa iglesia. Siguientes texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el verso 17. Hechos 20, 17. Dirá San Pablo: desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Aquí en Hechos menciona 2 pueblos, Mileto y Éfeso. O sea que en 2 pueblos distintos la iglesia ya existía. ¿Y qué nos está diciendo? Desde Mileto estaba Pablo y mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. O sea que la iglesia en Éfeso era visible porque habían sacerdotes. Ese es uno de los símbolos de que la iglesia es visible, que hay sacerdotes. Este punto lo deja muy claro aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, el mismo Pablo le recuerda cómo tienen que vigilarlos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 28, Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Hay una iglesia, que es la iglesia de Dios. Y dice Pablo aquí: a ustedes los ha puesto vigilantes. ¿A quién? A los que mandó a llamar. ¿A quiénes mandó a llamar? A los presbíteros. Ellos son los vigilantes. Y dice: tengan cuidado, porque esa iglesia Cristo lo ha pagado con su sangre. Por eso, si un sacerdote no le pone cuidado a la iglesia y la iglesia llega a caer estando ese sacerdote, tendrá un tremendo castigo y unas duras consecuencias. ¿Por qué creen que los padres luchan porque ustedes aprendan algo, conozcan algo? Porque el castigo para ellos es
grande, porque ellos son los encargados de la iglesia. ¿Sí? Luego nos va a terminar diciendo la carta a los Gálatas en el capítulo 1, en el verso 13. Última cita bíblica de este primer punto de la iglesia visible. Gálatas capítulo 1, en el verso 13. Dice: seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Pablo dice, está contando su testimonio. Y Pablo dice, yo era judío, yo perseguía a la iglesia. Y dice él aquí, encarnecidamente, o sea, tenía ganas de agarrarlos a todos y meterlos presos. ¿No se acuerdan que en eso iba él? Se fue a pedirle carta a los sumos sacerdotes para meter preso a toda la gente que encontrara. Y cuando iba de camino, Dios se le apareció y se convirtió. Dice él, yo perseguía a esa iglesia, o sea que ya se miraba. Ahora ya no la persigo, ahora la predico, dice Pablo. Ahora soy miembro de ella. Y dice él, el indigno, el menos, me considero, dice San Pablo, como un aborto, como el que no querían, pero ahí estoy. O sea, miren hasta dónde se humilla San Pablo. Y dice, ¿por qué? Porque yo los perseguí. Y no fue eso lo que Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, no, yo no estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo a la iglesia, pero es que la iglesia y Cristo es lo mismo. Y ahí vamos a entrar al otro punto del otro folleto. La iglesia y Cristo es lo mismo, porque se ve, se nota. Entonces, terminamos con este primer punto. La iglesia es visible. ¿Por qué? Porque primero fue profetizada. Montañas, reinos, luna, sol, casa de David, que saldrá de Jerusalén y de ahí se expandirá para todo el mundo. Que esta iglesia es bella y cuando uno la ve da ganas de alabarla. Que esta iglesia, según nos dice acá el libro de Isaías también, es una iglesia purificada, que ilumina, que se le llamará camino santo, una vía santa de salvación. Que dice Mateo, que si nadie puede hacer entrar en razón a alguien, pues mándelo a la iglesia. Ella tiene la autoridad para hacerlo entrar en razón o para mandarlo como pagano y publicado, para afuera. Luego nos va a decir que esta iglesia ya existía en Mileto, en Éfeso y en otros lugares, y que de allá Pablo los mandó a traer. Y cuando los mandó a traer les dijo, tengan cuidado porque esa iglesia vale el precio de la sangre de Cristo. Y por ello termina diciendo aquí, en la carta a los Gálatas, yo perseguía a esa iglesia, porque esa iglesia ya era visible. Si esa iglesia, en la época de Jesús, ya era visible, ¿cómo es posible que hoy un evangélico en el 2024 diga que no importa la iglesia y que usted vaya donde se le dé la gana? Porque la iglesia somos nosotros y la iglesia está dentro de nosotros. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Jesús? Cuando alguien no te haga caso, llévalo a la iglesia. ¿Dónde queda esa palabra? Entonces está diciendo que si no te hacen caso, enciérrate en ti mismo y sácate de ti mismo. No se puede. No hay para dónde. No hay cómo. Y si la iglesia no es importante, ojo, si la iglesia no es visible, dígale entonces usted, siguiendo esa misma corriente, si la iglesia no importa y usted va donde se le da la gana, dígale a usted, un miembro de la Asamblea de Dios, salite de ahí si eso no importa. A cualquiera que vaya da lo mismo, a ver si les dice algo. No, hombre, se ponen bravos. Dicen, no, es que esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Y no que no es visible? ¿Y no que es invisible? ¿Se dan cuenta de eso? A veces predican una cosa, pero hacen algo totalmente distinto. Dicen, la iglesia es invisible, pero la mía no me la toque. Entonces, como que un poquito raro eso, ¿no? Pero bueno, primer punto entonces, la iglesia es visible. Les dije hace ratitos, la iglesia y Cristo son lo mismo. Y la iglesia y Cristo, al ser lo mismo, entonces entramos con este título. Como la iglesia y Cristo son lo mismo, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese sería el punto número 4, que vamos a ver ahorita. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí está más fácil.
carta a los Efesios, capítulo 1, en los versos del 22 al 23. Efesios, capítulo 1, del 22 al 23. ¿Se han dado cuenta que hoy sí estamos viendo un montón de citas bíblicas? Y falta otra todavía, son 3 horas. Efesios, capítulo 1, del 22 al 23. ¿Qué dice la carta a los Efesios? Dice: sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios? Cristo es cabeza del cuerpo. Y él mismo dice, ese cuerpo es la iglesia, la que lo llena todo en todo. Ahí hay otra referencia a la catolicidad. Porque el que lo llena todo en todo está diciendo donde cabe todo, o sea, universal. Si alguna vez le preguntan dónde dice la Biblia iglesia universal, porque católica no lo dice, pero católica y universal es lo mismo. Le pregunta alguien a usted, ¿y dónde la iglesia habla de que la iglesia es universal? O que la iglesia es católica. Usted dígale Efesios 1, 22, 23. Ahí dice que la iglesia es la que lo abarca todo en todo. ¿Y eso qué significa? Universal. Está en todo el mundo. ¿Sí? Y con eso, claro, si lo comprende él, ¿verdad? Pero si usted lo explica así, que dice aquí, que lo llena todo en todo. Y cuando dice todo en todo, ¿queda espacio para algo? No, todo en todo es todo. ¿Y qué significa universal? Todo. Es lo mismo. Solo que hay que jugar con palabras, pero el sentido es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué nos interesa a nosotros de este Efesios 1, 22, 23? Que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Colosenses 1, 18, en la parte A, ya vimos con ustedes cuando yo daba las charlas allá adentro, cómo se diferenciaba el punto A, punto B, punto C, ¿se acuerdan? Y hasta unas hojitas les estoy regalando. Bueno, los que vienen de afuera no, ¿verdad? No venían a la misa aquí. Pero por ahí tengo que tener esas hojitas guardadas, las voy a traer. Colosenses 1, 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso dice Colosenses. Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Seguimos con la misma referencia. Luego nos va a decir la carta a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 23. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Palabra de Dios. Vamos un poco rápido, pero el tiempo no nos da. ¿Pero 3 citas son suficientes? No, aquí hay muchas citas más que pueden ver para este tema. Pero estas 3 citas nos interesan para 2 cosas. Las 3 citas dicen, Cristo es cabeza de la iglesia. Y las 3 citas dicen, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces eso significa que es visible. Les pregunto, yo siempre pongo este ejemplo y ustedes lo pueden usar también. ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo? Solo uno. Entonces, si Cristo es la cabeza, dicen estos 3 textos, y el cuerpo, dicen estos 3 textos, es la iglesia, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? No hay para dónde. Hay un montón de iglesias. No, la gente dice, no importa, hermano, al final de cuentas todo es lo mismo. La peor mentira que usted puede decir. Si al mismo Dios alabamos, no, es otra cabeza la que tienen ellos. No es el mismo Dios. Cuidadito con decir eso. Hay católicos que dicen, ¿para qué peleamos si es el mismo Dios? No, es el mismo Dios. ¿O es que acaso una cabeza puede tener 2 cuerpos? No. ¿O 2 cuerpos una misma cabeza? No. Un cuerpo, una cabeza. Nada más. Y si Cristo no está con nosotros, entonces seríamos una iglesia descabezada. Y eso no es posible. Porque Cristo dijo en Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo dijo y lo prometió y lo cumple. Ya lo vimos la semana pasada.
Entonces, ¿qué significa con estas tres? ¿Qué pueden argumentar ustedes? Cristo cabeza, iglesia cuerpo. El cuerpo solo puede tener una cabeza, la cabeza solo puede tener un cuerpo. ¿Qué significa? Un Cristo, una iglesia, nada más. Es que no importa, al mismo Dios celebramos, al mismo Dios buscamos, usted se puede salvar allá, se puede salvar aquí, se puede salvar donde sea. No, dice aquí, lo acabamos de ver, el Salvador del cuerpo, dice Efesios 5:23. O sea que Cristo salva su cuerpo, no salva el cuerpo del otro. ¿Sí? Cristo salva su cuerpo, su iglesia, la otra iglesia habría que dejarla a la misericordia de Dios. Porque en la otra iglesia hay buena gente también. Pero si ya estudiaron, si ya saben, si ya profundizaron, ahí ya no hay chance a la ignorancia. Por eso yo siempre digo que un pastor difícilmente podrá alcanzar la salvación. Porque supuestamente estudian, preparan sus sermones, han estudiado en universidades, hasta títulos tienen. ¿Dónde quedó su sabiduría entonces? Si no saben distinguir eso. A ver, si ustedes solo leen estos tres textos que acabamos de leer ahorita, ¿comprenden lo que yo he querido decir? Sí. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es cabeza de la iglesia. Y que Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo, o sea, el Salvador de la iglesia. Esa famosa frase, Cristo salva, es cierto. Solo Cristo salva, es cierto. Cristo es el Salvador de su cuerpo. Pero Cristo no salva cualquier cuerpo. Eso también es cierto. Porque Él tiene su cuerpo. Y ahí con el perdón de los que tienen familias que no son católicas, yo no puedo asegurarles que se van a salvar. Pero tampoco los puedo condenar. Pero tengo una pequeña duda de que se lleguen a salvar. Porque dice que Cristo es el Salvador de su cuerpo. Y solo es uno. ¿Sí? Bueno, esto, aunque no les gusta, hay que decirlo como tal. ¿Sí? Punto número 5. Ese cuerpo que es visible se expande hacia todos los rincones de la tierra. Se hace grande, así como nosotros si comemos mucho nos expandimos. El cuerpo de Cristo se hace grande, se expande por todos lados. ¿Sí? Nos va a decir a nosotros, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el verso 41. El título es La iglesia se expande. Hechos 2:41 dice, después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. La iglesia, que era Jesús y la Virgen María, se convierte en Jesús, la Virgen María y los 12 apóstoles. Luego Jesús, la Virgen María, los 12 apóstoles y los 72 discípulos. Después, todo ese montón con Pablo, Bernabé, Silas, Tito, Timoteo, y empieza a crecer. Y de repente dice acá, de la noche a la mañana, un día por acción del Espíritu Santo, son más de 3,000 gentes. Y si seguimos leyendo el libro de los apóstoles, va a decir que de repente otro día se agregaron otros 5,000. Y de repente ya no dice números, ya solo dice la multitud de los creyentes, porque ya no podían contar. La iglesia se va expandiendo. O sea, se mira. Díganme ustedes, ¿cómo una iglesia que tiene 1,000,000 de miembros se puede esconder? ¿Se podrá esconder una iglesia de 1,000,000 de miembros? No. Se puede. Entonces, la iglesia sigue siendo visible porque se expande. ¿Sí? Se expande. Segundo texto, Hechos de los Apóstoles 5:14. Hechos 5:14 nos dice a nosotros lo siguiente. Cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor. Una multitud de hombres y mujeres. Palabra de Dios. Miren cómo ahí ya no cuentan. Ahí ya no dice eran 5,000, eran 3,000. No, ya no se puede contar. Ahí ya cambia la palabra y dice multitud de hombres y mujeres. Ya no se puede contar, ya eran demasiados. Lo que sí sabemos es que de estos 3,000 que se convirtieron,
La gran mayoría de ellos son los que celebramos en diciembre, que les llamamos los mártires cristianos, que no tienen nombre ni apellido, pero fueron los primeros. Y más seguro de estos 3,000, por no decir que todos, quizá todos fueron. Porque en esas persecuciones de Roma, de Diocleciano, fueron barbaridad de cristianos que murieron. Un montón. De esa multitud. ¿Sí? Pero aún así la iglesia seguía expandiéndose. Yo no sé cómo era eso. Entre más los mataban, más crecían. Un poquito raro. Entre más mataban a los católicos, más se hacían grandes. Y más se expandían por todos lados. Hasta que llegó Constantino y dijo, ya no matemos a nadie, démosle libertad a todos. Y se arregó mucho más todavía. Por eso dicen los evangélicos, Constantino la fundó. No. Ya más tarde les voy a dar una hoja. Hoy sí les traje una hoja para eso. Bueno, sigamos entonces. Dice, tanto crecía el número de los creyentes, de los miembros de la iglesia, que comenzaron a haber, como en todos lados, problemas, disputas, conflictos en la misma iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en el verso 1. Hechos 6.1 nos va a decir a nosotros lo siguiente. Hechos 6.1. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Palabra de Dios. Como todo problema, cuando empieza a crecer, empiezan los problemas. ¿Y cuál fue el primer problema que tuvieron? Que las viudas no eran atendidas. Solo atendían a unas y a otros no, que los hebreos sí, a las helenistas no. ¿Quiénes eran los helenistas? Los que venían del mundo griego. Hechos de 6.1 dice entonces que habían problemas. Porque la iglesia iba creciendo. Incluso dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, en el verso 7, Hechos 6:7, nos va a decir que sacerdotes judíos de la antigua alianza abrazaban la nueva fe porque iban creciendo en números. Nos va a decir Hechos 6:7, la palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Palabra de Dios. La iglesia iba creciendo. Ya no solo entraban los de abajo, también entraban los de arriba. Empezaban a haber conversiones. Tanto era que nos va a decir Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en el verso 31, que esa iglesia ya no solo estaba en Jerusalén, sino que se empezó a expandir por todo el mundo. Hechos 9:31 dice, por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el verso 5, Hechos 16:5 dice, las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Palabra de Dios. ¿Qué están diciendo? La iglesia se expandió. Otra prueba más de que la iglesia es visible. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. ¿En dónde queda todo esto si los evangélicos dicen que la iglesia es invisible? A ellos les conviene decir que es invisible porque entonces no tienen que sujetarse a nada. Pero nosotros no podemos decir eso porque la Biblia, miren cuántos ejemplos nos da, y la otra hoja que dejamos atrás. No podemos decir que es invisible. Se ve, se expande, se riega por todos lados. Estas citas de los libros de los Hechos de los Apóstoles, se ve cómo la iglesia, en lugar de desaparecer, crece, aumenta, se expande, aumenta en números, sacerdotes empiezan a venir. Inclusive hay otra cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que yo no lo puse, que dice que hasta brujos, hasta unos que practicaban el arte de la magia, quemaron sus libros y abrazaron la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Dice que abrazaron la fe. O sea, no solo era la gente, los sacerdotes, los brujos de afuera, los que practicaban artes mágicas, abrazaron la fe y quemaron el montón de libros. ¿Sí? Si leen Hechos de los Apóstoles se van a dar cuenta cómo la iglesia se expandió de un lado para otro. Como dijo Jesús, hasta los confines de la tierra.
que regó. A nosotros llegó ya después, ya con la conquista, ¿verdad? Pero en esos primeros tiempos se expandió por todos lados. Sexto punto. Ahora sí, la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad. Ya vimos que es visible. Ya vimos que es perpetua. Desde luego es perpetua porque no se ha acabado. En lugar de acabarse, sigue expandiéndose. Esta iglesia entonces tiene autoridad. San Juan capítulo 12 en el verso 49. San Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Palabra de Dios. Esto lo dijo Jesús. Yo no he hablado por mi cuenta, dijo Jesús. Lo que yo les digo, lo que mi Padre me ha enviado a que digan. Hay una autoridad. El Padre envía al Hijo a que venga a predicar, a que venga a iluminarnos el reino de los cielos. Nos dice San Juan, miren cómo viene la autoridad, del Padre al Hijo. Aunque sabemos que es el mismo Dios en tres personas, pero es del Padre al Hijo. Luego nos dice Mateo capítulo 28 en el verso 18. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. ¿Quién le dio todo ese poder? San Juan decía, el Padre. El Padre le ha dado la autoridad, el Padre le ha dado el poder al Hijo, a Jesús. Luego dice Juan capítulo 15 en el verso 15. San Juan 15:15. Dice Jesús: no os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Palabra de Dios. Que dice, el Padre me envió a mí, yo se los digo a ustedes. ¿A quiénes? A ellos. Dice, ¿quiénes eran ellos? Los apóstoles. Pero sigue diciendo Mateo 28, del 19 al 20. San Mateo 28, del 19 al 20 dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguro que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Hay una autoridad. ¿Sí? Hay una autoridad. El Padre envía a Jesús, Jesús envía a sus apóstoles. Siguiente cita, Juan 20:21. Vamos rápidos, ¿se dan cuenta? Juan 20:21. Dice Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Palabra de Dios. Hay un envío del Padre al Hijo y del Hijo hacia los apóstoles. Y luego dice San Juan capítulo 17 en el verso 18. San Juan 17:18 dice: como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero yo con todo este montón de citas bíblicas? Que el Padre con la autoridad envía al Hijo. Y ojo, le dice, autoridad en los cielos y en la tierra. Y luego Jesús dice, ustedes eran mis discípulos, pero ya no los llamo así, ahora los llamo amigos. Y vayan con la autoridad que yo les doy. Como el Padre me envió, yo los mando. Con la autoridad. Por eso se acuerdan que cuando ellos iban a predicar, llegaron contentos con Jesús y decían, maestro, hasta los demonios salen corriendo, decían. Y Jesús dijo, sí, yo vi al diablo que venía cayendo como un rayo. Porque llevaban la autoridad de Cristo. Luego dice acá, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 20, versos del 22 al 23. San Juan 20 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les queden retenidos. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dijo, yo vengo con la autoridad del Padre del cielo y de la tierra? Y ahora les dice a los discípulos, ustedes también van con la autoridad del cielo. ¿Por qué? Porque si no perdonan un pecado aquí, allá tampoco se va a perdonar.
Pero si ustedes lo perdonan aquí, allá sí se perdona también. Por eso cuando ustedes van a confesarse con el Padre Oscar, con plena seguridad de que si se confesaron bien y lo dijeron de corazón y Él dio la absolución, no es el Padre Oscar, es Dios mismo quien los ha liberado. Y tienen la plena seguridad que ese pecado que andaban ya no lo andan. Que la culpa la andan cargando es otra cosa. Pero el pecado ya no lo andan. ¿Sí? Y eso hay que saber diferenciarlo ahí. Bueno, luego dice, en la otra cita bíblica de San Juan capítulo 21, en los versos del 15 al 17. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Miren, Jesús le está diciendo a Pedro: no solo tienes autoridad sobre los corderos, sino que también tienes autoridad sobre las ovejas. O sea, tú gobiernas a los sacerdotes, pero también gobiernas al pueblo. Gobiernas a todos. Tienes la autoridad. Y se lo dice 3 veces, y cuando la Biblia repite algo 3 veces es porque es sí o sí. Y no hay para dónde. ¿Sí? Entonces hay que tener eso bien presente. Porque Pedro tenía esa autoridad de que Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, en el verso 7, nos va a dar un ejemplo. Dice Hechos 15, 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Yo he sido elegido entre todos ustedes como el superior. Y por eso en el primer concilio de Jerusalén se levanta San Pedro y todo el mundo se cayó. Léanse Hechos de los Apóstoles. Dice que estaban emproblemados y todos hablaban, y dice ahí era un solo gentío. Y nadie entendía nada. Pero se para Pedro sin decir una sola palabra y toda la gente calladito, porque no había sonido. Calladito. ¿Por qué? Porque la sola presencia de él ya da autoridad. Porque él había puesto Jesús: ¿me quieres? Apacienta. ¿Me quieres? Cuida. ¿Me quieres? Cuida mi rebaño. La gente reconocía en Pedro la autoridad de Cristo. ¿Por qué creen que cuando él iba pasando por el templo, la gente, aunque sea, se ponía debajo de su sombra para ver si tal vez sanaba? Porque reconocían que cuando Cristo se fue, él quedó en su lugar. Y hay un canto que dice que por la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos, ¿de acuerdo? Porque en Hechos de los Apóstoles está que mientras Pedro iba pasando, aunque sea su sombra, tocaba a los enfermos y quedaban sanos. Y hasta el mismo Pedro decía: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, queda sano. Y se levantó y se fue el enfermo. Porque él tenía la autoridad. Lo que tengo te lo doy. ¿Qué es lo que él tiene? La autoridad que le dio Cristo. Hay una autoridad, ¿sí? Si se dan cuenta de eso. Luego, terminamos con la cita de Hechos 16, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén con el propósito de que las cumpliesen. Las iglesias se afirmaban en la fe y crecían en número día a día. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Lo que Pedro había dicho allá en Jerusalén y lo que los demás habían dicho se llevaba en cartas para todas las iglesias. Yo me imagino que iba la firma de Pedro. Así como hoy salen los documentos, la firma del Papa. Y ya tiene una autoridad.
Porque sale cualquier documento y uno lo puede leer y todo, pero si viene la firma del Papa, esto hay que practicarlo como tal, porque es la Iglesia Universal. Entonces, esa autoridad que él tiene. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4 y 7. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 3, 4 y 7. Nos dice la Biblia: nuestra palabra no está basada en el error, ni en intenciones dudosas, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestras intenciones. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Palabra de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿De dónde sacó Pablo la autoridad? Lean Hechos de los Apóstoles. Dice Pablo que después de que, bueno, dicen que cayó de un caballo, aunque la Biblia no habla de caballos, pero la gente dice que cayó de un caballo y que ahí fue sanado y demás, pero la Biblia solo dice que iba de camino, no dice en un caballo, en un camello, en un burro, eso no se sabe. La tradición pinta un caballo, ¿verdad? Pero no nos interesa lo que sea, la cosa es que se cayó y se levantó después, eso es lo que importa. Entonces, después de eso dice que pasó 3 años en oración, en discernimiento, pensando. Después de eso salió a predicar, y ya después de predicar subió a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan y los demás, pero solo encontró a Pedro, a Santiago y a Juan, dice la Biblia, en Hechos 15, de los apóstoles. Ellos, dice Pablo, al examinar todo y al ver que no había nada raro en su predicación, le dieron la bendición y él se fue. Dirá Pablo en el Hechos de los Apóstoles: lo único que me pidieron es que estuviera pendiente de la ofrenda para los pobres. Eso fue todo. Y a partir de ese momento, Pablo va con la bendición de Pedro y de los apóstoles, con la autoridad. Entonces ya podemos unir. El Padre le da autoridad al Hijo, el Hijo se le da a los apóstoles se la dan a Pablo. Y se siguen leyendo Timoteo, Tito, y la carta a Romanos y la carta a los Corintios, se van a dar cuenta que Pablo le da la autoridad a Tito, a Timoteo. Y después les dice a Tito: cuando ordenes presbíteros, hazlo de la siguiente forma. Y así se viene la autoridad hasta nuestros días. Una autoridad que no se pierde y que nosotros llamamos sucesión apostólica. Y un día vamos a ver eso. Un día lo vamos a ver. Ojalá nos alcance el tiempo para verlo. ¿Sí? Bueno, no sé si comprendemos acá. Si nos dejó la campana escuchar un poco. ¿Sí? Entonces, la autoridad se pasa, pero no la pasa cualquiera, viene desde el arriba. ¿Sí? Por eso, el único que puede ordenar sacerdotes es el obispo, porque él ha recibido la ordenación de otro obispo. Y así han venido. Los apóstoles eran obispos. Y eso lo vamos a ver en un tema que se llama la sucesión apostólica. Eso hay un gran montón de citas para poder ver eso. Entonces, ¿la iglesia tiene autoridad o no tiene autoridad? Sí. Ahora la pregunta es: ¿quién ordenó al pastor de la Asamblea de Dios? No, lo ordenó otro pastor, pero ¿quién ordenó al otro? Si se van para atrás, otro. ¿Quién ordenó al primero? Él solito. Él solito. El Espíritu Santo, dice él. Pero él solito. Entonces, si nos damos a esta realidad, la iglesia tiene una autoridad, claro está que sí, la iglesia tiene una autoridad y esa autoridad debe de respetarse como tal. Sí. Vamos a la última hoja. La última hoja, que lo había ordenado en medio, todo raro, no me di cuenta. Bueno, vamos a la última hoja. Punto número 7 y punto número 8. Punto número 7. Esta iglesia es perpetua. La iglesia es perpetua. O sea que nunca desaparecerá.
estará siempre. Ustedes son los que se van a morir, sí o sí. ¿Cuándo se va a saber? Pero se van a morir. Pero la iglesia sigue hacia adelante. Lucas, capítulo 1, en el verso del 32 al 33, San Lucas 1, del 32 al 33 dice: la iglesia de Cristo nunca desaparecerá. Dice la palabra de Dios: Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. ¿Y él qué es, dijimos hace ratos? Cabeza de la iglesia. Y dijimos también hace rato, ¿se acuerdan? Que Daniel decía que la iglesia era como un reino que no tendrá fin. Entonces, en pocas palabras, Lucas 1 nos está diciendo: la iglesia no tendrá fin, porque tiene a Cristo como cabeza, y Cristo es el Hijo de David. No tiene fin. Y dice hoy aquí: durará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. En pocas palabras, es perpetuo. Perpetuo para toda la vida. ¿Sí? Que como decían las abuelitas, quedará pendiente de un hilo. Puede ser, eso no se sabe. Por el momento vemos un montón. Ojalá nunca les toque verlos. Si se les toque verlos, ojalá ustedes sean el hilito y no sean lo que está afuera. Pero no sabemos por el momento. Luego, Mateo capítulo 16, en el verso 18, San Mateo capítulo 16, en el verso 18 nos va a decir: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? El infierno no puede hacer nada con la iglesia. El diablo no puede hacer nada por la iglesia. Que haya dicho un papa: el humo de la iglesia, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, eso es cierto. Que en la iglesia hay muchos diablos disfrazados de santos, también es cierto. Que la iglesia, para ser destruida, tiene que ser destruida desde adentro, también es cierto. ¿No se acuerdan de Hechos de los Apóstoles capítulo 28? Que Pablo dice: de entre ustedes mismos saldrán lobos feroces, disfrazados de ovejas, que destruirán al rebaño. Desde adentro, de afuera no puede, de adentro tiene que ser. Pero eso no significa que la iglesia se vaya a morir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: ni los poderes del infierno prevalecerán. Podrán tocarla, claro, pero no la podrán destruir. Entonces, ¿de qué nos escandalizamos hoy en día que estamos viendo tanta cosa? ¿De qué nos escandalizamos que en Alemania los obispos y los sacerdotes ya estén bendiciendo parejas de hombres y hombres y mujeres con mujeres? Y que los estén casando en misa, como todo, como Dios manda, según ellos. Y que ahora quieren permitir que en los seminarios entren homosexuales a ser sacerdotes también, que no hay ningún problema. Que estén junto con los hombres, no hay ningún problema. Entonces uno se escandaliza, no, porque el humo de Satanás se ha metido en la iglesia, pero no la podrá vencer. Siempre habrá un rebaño fiel, siempre. Entonces tenemos que tenerlo presente. San Juan, capítulo 14, en el verso 16 dice: y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús en San Juan 14? El Espíritu Santo va a venir y nos va a acompañar. Por eso es que la iglesia no puede morir, porque tiene al Espíritu Santo. No puede morir, porque el Espíritu Santo está ahí. Y aquí viene otra realidad. Si el Espíritu Santo está con la iglesia, y el Espíritu Santo es uno con Cristo, que es cabeza de la iglesia, ¿qué espíritu tendrán los otros? Hay que tener cuidado, porque el mismo Pablo dirá en la carta a los Corintios: el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Les pregunto, ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Satanás puede hacer milagros? Sí. ¿Cómo lo diferenciamos?
El fruto. El fruto. ¿Por qué creen que allá hay sanaciones, milagros? Igual aquí. Pero lo conduce a la división. Aquí lo conduce a la unidad. El fruto de la diferencia. ¿Por qué? Porque están poniendo la atención al Espíritu, que no es el Espíritu Santo. Jesús dice, voy a enviar un paráclito. Sí, pero el paráclito está unido al Hijo. Porque es un Dios con 3 personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. No pueden dividirse. Entonces, si el Hijo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, este paráclito que Cristo prometió está en la iglesia donde está el cuerpo de Cristo. En esos otros cuerpos es otro espíritu el que está. Y después van a decir, ya yo estaba en el error, ahora conocí la verdad, más equivocado está, lo que pasa es que ya se cegó. Ya se cegó completamente. Entonces por eso yo siempre recomiendo, no escuchen música evangélica. Por muy bonita que sea, no la escuchen. No la oigan. Por muy bonito que predique el pastor, no lo oigan. No lo oigan. Siguiente cita bíblica. San Mateo capítulo 28 en el verso 20. Dice Mateo 28, 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y están seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo también está con nosotros y nos seguirá recordando todo lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo nos recuerda. Por lo tanto, el Espíritu Santo, si Jesús dijo a quien ustedes perdonen, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que perdonar. Si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, tomen y coman, el Espíritu Santo nos recuerda que ese es el cuerpo de Cristo. Por eso les digo que el que está allá afuera no es el Espíritu Santo, porque dice, eso es una galleta, eso es un mero símbolo. No te confieses, si Dios perdona, entonces no es el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dicen, es al mismo Dios que seguimos. Si es lo mismo, la misma Biblia, el mismo Dios, mentira más grande del diablo. En la misma Biblia, tampoco, la mía tiene 73, la suya tiene 66, no es la misma. ¿Es la misma palabra de Dios? No, la mía dice Yahvé, la suya dice Jehová. No es la misma palabra de Dios. Punto. ¿Qué más quieren? No, pero, déjenlo. Es el mismo Dios que el que seguimos. Ahí van ustedes atrás también. Hay que tener eso. Lo que dije en la oración, que nos digamos con fuerza, soy católico por gracia de Dios. En la calle me dijo un evangélico, soy evangélico, renovado, bautizado por gracia de Dios. Y yo dije, amén. Qué bonito se oye eso, nunca había escuchado eso. Pero él tiene su valor de decir, soy evangélico. Que está equivocado, pero está orgulloso de estar equivocado. Y nosotros que tenemos la verdad yo voy por allá de vez en cuando. A veces voy, a veces no. Como que no estamos seguros de nuestra fe. Aguada un poco. No, digan con toda fe, soy católico, pero no sé nada, no me hablen. Para que no le empiecen a bombardear cositas bíblicas, ¿no? Por lo menos diga la verdad, soy católico, pero a mí no me venga con Biblia, ahorita yo no sé. Por lo menos se quita eso. Pero dice, sí, pase adelante. Claro, todo es palabra de Dios. Cuidadito, Espíritu Santo y Espíritu de engaño. Cuidadito. Y ahí empiezan a llegar y de cabecito en cabecito se los van llevando a pagar el diezmo, ¿eh? ¿O van a decir que no? Sí. Entonces tengan cuidado. En cambio, si usted llega a predicarles, ¿qué le dicen? Yo soy cristiano. Váyase. ¿O no le dicen eso? No lo dejan que usted predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu del error no le gusta la verdad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidadito con eso. La iglesia es perpetua, pero hay un espíritu que no es el Espíritu Santo y ese espíritu está tratando de engañar a todos. Cuidadito con eso. ¿Sí? A mí no es que les dé consejo de que rechacen a todos los evangélicos, pero sería lo correcto. A menos que en octubre, que ya se van a graduar, sí les digo, abran la puerta a todos porque ya van a saber. Ahí sí, con todo gusto. Pero ahorita no. Ahorita no. Todavía no. Hay que prepararse mejor. Hay que conocer un poquito más. Punto número 8 y el último. Es una iglesia con estructura. Nos dice aquí,
que como es con estructura, o sea que es perpetua y es visible. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3:15 dice: pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia de Jesucristo es columna de la verdad, fundamento de la verdad. En ella encuentro la verdad completa. No hay otra verdad afuera de la iglesia. Solo la iglesia tiene la verdad. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, y Él es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, en la iglesia está la verdad. Nada que allá conocí la verdad, aquí estaba engañado. No, aquí está la verdad. Allá hay una falsa verdad. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Segunda cita bíblica, Efesios capítulo 3 en el verso 21. Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 3:21? Que a Cristo se le debe de dar honra, que a Cristo se le debe de dar gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero dice: en la iglesia. No allá en la casa o debajo de un palo, o donde usted se le dé la gana. En la iglesia. Luego nos va a decir Efesios capítulo 3 en el verso 10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a los potestades en los cielos mediante la iglesia. Palabra de Dios. Dice que Dios se manifiesta su multiforme sabiduría con las potestades y los principados del cielo en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia es donde va a encontrar los milagros, por ejemplo. En la iglesia es donde va a encontrar las sanaciones. En la iglesia, dice Pablo. Ahí se muestra la multiforme sabiduría de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 dice: Primera de Corintios 12, 28. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de curaciones, de asistencias de gobierno y diversidad de lenguas. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Que como en la iglesia se muestra la multiforme sabiduría de Dios, en la iglesia hay profesores, maestros, apóstoles, sacerdotes, don de curaciones, don de sanaciones, don de milagros. En la iglesia hay de todo. Pero no todos tienen todo. ¿Sí? Es la diversidad. ¿Por qué? Porque es la multiforme sabiduría de Dios, que se ve reflejada en la iglesia. Usted tiene un don, a saber, tal vez no lo ha encontrado, pero lo tiene. ¿Me aguanta a mí 2 horas aquí? Tiene un don. Yo puede ser que tenga el don de hablar y que los duerma más rápido. Puede ser que los mantenga entretenidos 2 horas. Ya casi van a completar 2 horas. Es raro que se duerma conmigo. Pero hay otros que no tienen el don de hablar, pero tienen el don de hacer una oración que si usted cierra los ojos y los oye orando, hombre, hasta cae usted dormido solo del don del Espíritu Santo que le pega. Cada quien tiene su sabiduría, pero es una sola iglesia. ¿Sí? Eso es lo principal aquí. Entonces, por todo esto que estamos viendo, solo falta esta última. La iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Es una iglesia perpetua. Y es una iglesia con autoridad, que tiene obispos, sacerdotes, sacramentos, celebraciones, liturgia y todo. Es una iglesia visible. Una iglesia que se ve y que se nota. Desde ella podemos encontrar nosotros la verdad, porque dice San Pablo: si me tardo, ¿quieres conocer la verdad? Ve a la iglesia, busca la iglesia. ¿Por qué nosotros decimos: vengan a las formaciones, vengan a las celebraciones, vayan a los rezos, vengan cuando el Padre pone un retiro, una asamblea, una reunión, vengan? Efesios 4:14, ahí está la respuesta. ¿Por qué nosotros les pedimos que vengan a cada rato?
¿Qué dice Efesios 4:14? Dice: así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Palabra de Dios. Si yo persevero en la verdad, no va a haber nada que me mueva. Ni porque me zarandeen, no me van a mover. Ni porque me intenten poner un error, no me van a mover. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no persevera en su fe. Porque no se acerca. ¿Comprenden ahora entonces por qué el padre Oscar por rato se siente triste? Porque no perseveramos en nuestra fe y nos dejamos zarandear por el error. Y nos volvemos, como dice aquí, niños chiquitos, llevados al viento de la deriva, de un lado para otro nos andan jalando. Dice San Pablo, no, si empezamos a perseverar, si empezamos a conocer, ya no seremos como niños, seremos independientes. Creo en Cristo porque es mi fe. Y mi fe es la fe de la iglesia que me glorío de profesar. Hoy vamos a entregarles algo que me pidieron la semana pasada. ¿Me ayudan? Bueno, la campana no nos deja escuchar mucho, ¿verdad? Pero en lo que le reparten esa hojita, ¿quedamos claros? La iglesia es visible, perpetua y con autoridad. ¿Es cierto eso de que la iglesia es invisible y usted puede ir a donde quiera? No, hay una iglesia visible. ¿Es cierto que la iglesia se acabó y ahora apareció otra? No, hasta el fin del mundo será la misma. ¿Es cierto que la iglesia no importa quién ordene sacerdotes? No, hay una jerarquía que viene desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué les están dando ahí ahorita en las manos? Un documento que me pidieron y que yo dije que se los iba a traer. El famoso Edicto de Milán de Constantino, donde permitió la libertad de culto. Para que ustedes sepan, porque van a decir, no, pero es que Constantino dijo que la iglesia, no, ahí está el edicto y está en color celeste para que lo lean bien. ¿Sí? Y en letras negras está la explicación, pero en color celeste está el propio edicto. ¿Sí? Entonces, ahí lo tienen ya. Vale, gracias. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo tienen arriba, Constantino y el edicto de Milán, y todo está en celeste casi, porque es el propio edicto. Leamos un pedacito ya para irnos, porque ya son las 10. Dice aquí, en el párrafo número 2 de color celeste, dice: y así por este consejo entero y por la provisión más honrada, pensamos en coordinar que a nadie y de ninguna manera se le debe negar la oportunidad de dar su corazón a la observancia de la religión cristiana, de esa religión que piense mejor para él, para que la deidad suprema, a cuya alabanza rendimos libremente nuestros corazones, pueda mostrar en todas las cosas su acostumbrada benevolencia y favor. Por eso dice aquí más adelante, en el punto número 4, sobre todo especialmente en el caso de los cristianos, estimados de lo mejor que si sucede de aquí en adelante, que alguien ha comprado de nuestra propiedad de cualesquiera otra persona, esos lugares en donde previamente se acostumbraban reunir, refiriéndose a tales, había sido hecho cierto decreto y una carta enviada oficialmente a usted. Los mismos deberán ser reivindicados a los cristianos sin el pago o alquiler, demanda de recompensa y sin ninguna clase de fraude o engaño. Y así seguimos leyendo. ¿Qué es lo que dice el edicto de Milán entonces? Ustedes lo van a leer en su casa porque ya no nos da tiempo. Dos cosas. El edicto de Milán dio libertad a los cristianos, primer punto. Pero dice, la religión que él crea conveniente, o sea que no solo hay libertad para ser cristiano, usted podía seguir la religión que se le daba la gana, ninguna iba a ser perseguida ya. ¿Sí? La única diferencia es que dicen, acentuamos en los cristianos porque son los que nosotros hemos perseguido. Pero todas las religiones tenían libertad. O sea que Constantino fundó la Iglesia Católica, no, él dio libertad de culto. Para los cristianos sí, pero también para todos los demás.
Por eso dice ahí, que vaya a la religión que sea mejor para él. No dice cristiano y punto. No, la que sea mejor para él. ¿Estamos? Bueno, esto lo leen ya en su casa, igual yo se los mando al WhatsApp para que lo puedan resumir después. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿Quedamos bien? Bueno, vamos a pasar lista entonces y vamos a hacer una pequeña oración para terminar y nos vamos ya a la misa de la unción de los enfermos. Pongámonos de pie. Recordemos que nos vemos la próxima semana. Tenemos siempre formación de 8 a 10 de la mañana. Pidamos la bendición a María Santísima, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mira partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca lo dejes, ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.